Gracias, Dori. De entrada os diré que pregonar en el Valle del Cuco no me es nuevo. En Curiel, ciertamente, será el primer pregón que pronuncie, pero en Valdiarcos los tengo pronunciados a centenares. A 1000 quizá lleguen. Me explicaré. Con 10 años, yo era el pregonero de mucho del pescado que se comía en Valdearcos y que mi padre transportaba desde Peñafiel a días alternos. En Valdiarcos no existe plaza ni calle en cuya esquina no haya pregonado tan fresca mercancía: sardinas, congrio, bonito, besugo, charro. Las mujeres, principales destinatarias de mis mensajes callejeros, le decían a mi padre que lo hacía muy bien, que mejor no podía hacerlo, pero mi padre desconfiaba de estos halagos al cerrar caja al final de la jornada. Como si hubieras pregonado en el desierto, farfullaba para sí mismo. Comprenderéis que con el pregón de hoy yo no aspire a hacer caja de vil metal alguno. Me sentiría sobradamente recompensado con el regalo propina de vuestra amistad. Fue proponerme pronunciar el pregón de la matanza de este año en la tierra que me vio nacer y aceptar de inmediato. Después de tantos años transcurridos, me hacía ilusión, mucha ilusión, revivir aquellas jubilosas exequias que las familias de este valle celebraban antaño a expensas del animal doméstico que más satisfacciones, gastronómicas sobre todo, les proporcionaba, hasta el punto de declarar su muerte fiesta familiar del año por antonomasia. Y es que, paisanos y amigos, autóctonos y foráneos, alcaldes de los 5 pueblos del Valle del Cuco y concejales, señora presidenta de la asociación, y es que la matanza era una fiesta, sí, una fiesta, y además sin misa de precepto que obligara a matanceros y a personal convidado a vestir de domingo y a estar más pendientes del toque de campana parroquial que de la frenética actividad que a los adultos imponía esta agotadora jornada. Advertir a los poco versados en esta ancestral faena doméstica que la matanza del cerdo nunca coincidió por estos pagos con el San Martín de noviembre al que alude el refranero. A los cerdos de este valle les llegaba su cruel San Martín en San Antón, 60 días después, por una cuestión de agenda. Los rigores del invierno, con sus nieves y sus heladas, forzaban a los agricultores a trocar en enero los trabajos agrícolas por los domésticos, y a la hora de abordar estos, qué mejor que empezar por la matanza, como pedían a gritos los más pequeños de la casa, y corroboraba su despensera y provisora ama a golpe de refranero: cochino matado, invierno solucionado. Y verano, olvidó añadir el refranero, ¿verdad, amas de casa que me escucháis? La matanza nunca fue un buen día para el cerdo, como es de imaginar. 24 horas antes ya le ponían a rigurosa dieta, lo que unido al alboroto que 2 extraños le habían armado a nuestro a nuestro cerdo a las puertas mismas de su cochinera al amanecer del día de autos, no presagiaba nada bueno para él. Qué despertar tan distinto al que cada mañana le venía dispensando su ama de llaves y de confianza, abriéndole la puerta de la cochinera sin hacer casi ruido, como quien despierta en su alcoba al Benjamín de la casa, para con palabras amables invitarle a dar cuenta de la primera comida caliente del día,
a base de salvado de trigo o de cebada, peladuras, maíz, patatas de desecho. Gorrineras se las llamaba, que el gorrino devoraba a placer. El gorrino, el cochino, el puerco, el guarro, el marrano. ¿Por qué somos tan ingratos con el cerdo y le endiñamos esta retahíla de apelativos? ¿A cuál más insultante, a cuál más injurioso? Cuando él devuelve a los humanos, convertidas en exquisitez gastronómica, las inmundicias que le echamos a diario para comer. Pero existe animal más generoso y ecológico a la vez. Mirad, cuando el reciclaje no se había inventado, el cerdo ya obraba en sus entrañas un milagro de transustanciación prodigioso. Lo de convertir el agua en vino, y perdonad el símil evangélico, ocurrió una vez, hace muchísimo tiempo, a miles de kilómetros de aquí, y vete a saber si como nos lo cuentan. El milagro que cientos de miles de cerdos obran en sus entrañas sucede cada año, y el sacrificado hace unas horas en Curiel lo ha obrado ante vuestras propias narices, como tendremos ocasión de ver y comprobar, sobre todo probar. Reconozcámosle semejante prodigio, y aunque solo sea por los deliciosos manjares que a su costa acabaremos degustando esta misma mañana. Atrás hemos dejado a nuestro cerdo de antaño, que no me olvido de él, importunado por dos tempraneros juerguistas que, tras haberle dado a los mantecados y al aguardiente, maquinaban in situ y sobre seguro cómo abordarlo el día en que desde hacía tiempo se la tenían jurada. Lo peor le vendría, sin embargo, cuando de las palabras pasaron a los hechos y asaltaron a la brava su cochinera. Y como de primeras no pudieron dominarlo, al hacerse fuerte en su cuchitril, aprovechando las dimensiones reducidas y asquerosas del pavimento, reclamaron los oficios de su dueña, porque ella, razonaron juiciosamente, sabe mejor que nosotros cómo tratarlo. Pero ni a su dueña fue capaz a esas alturas del acoso de hacer entrar al cerdo en razones, máxime al aparecer un tercer matancero con un gancho terrorífico en las manos, dispuesto a arrancarle de sus dominios a la fuerza y por las malas. Metidos en faena, los chillidos de la bestia resonaban por todos los rincones del pueblo, y los chicos, que no paraban de llegar al escenario del crimen, hizo comprender a los matanceros que el horario infantil se les había echado encima y debían deshacerse de la chiquillería fuera como fuera. Si llegáis tarde a la escuela, el señor maestro tomará cartas en el asunto y os castigará. Y ante la amenaza, uno de los presentes respondió muy pincho que él no pensaba ir a la escuela porque el cerdo era suyo. Y a ver quién era el guapo que obligaba a este muchacho a ir a la escuela, si desde tiempos de Maricastaña, en Valdearcos y en todos los pueblos de España, regía una norma consagrada por el refranero que decía textualmente: cuando se mata el marrano y se muere la abuela, no se va a la escuela. Y yo, que en mi condición de invitado era también ese día aforado escolar, me ajunté al amo del cerdo, mi entrañable primo Pedro el Monjo, que en paz descanse, y juntos nos dirigimos a su casa a ventilar lo que quedara de los mantecados de celebración y de aguardiente, refrigerio de mayores que una mano negra sustituyó solo oírnos entrar por la puerta por sendas pucheras de sopas de ajo como desayuno. Atrás habíamos dejado a los desabridos matanceros, liberados de nuestra incómoda presencia, hacer de las suyas con el bicho,
sacándolo de la cochinera a rastras y de malos modos, atándolo a la vez de una oreja y de una pata para inmovilizarlo, amordazándolo para no tener que oír sus quejidos, pasándolo a cuchillo ahí y dejándolo desangrar hasta la última gota, mientras la dueña, descaradamente aliada ya con los matanceros, consumaba su traición removiendo la sangre en el barreño para que no cuajara, pues de hacerlo ni morcillas ni Dios que lo crió, que exclamaban los del lugar ante lo irremediable. Y llegado el momento de chamuscar al cerdo, los mayores ya nos permitían regresar a estas exequias que de fúnebres, como veis, nada tenían, antes al contrario, eso sí, sin dejarnos saltar a la hoguera como hacíamos la noche de San Juan, y no porque no existiera peligro real de chamuscársele a uno en el salto las pantorrillas, no, sino porque el cerdo, en la piel del cerdo una carnicería que al no quejarse ya el pobre bicho a nadie parecía importar. Yo recuerdo, y permitidme esta digresión, que el tío Emilio tenía en el bazar de la barbería, entre el utillaje propio del oficio, una pequeña patata. Me atrevería a decir que de las gorrineras antes mencionadas, con la que maniobrar con su navaja de Fígaro por entre las carrilleras de los parroquianos de cara chupada y boca huérfana de dientes, que arriesgaban su pellejo sentándose en el sillón giratorio de su barbería para ser sometidos a un afeitado que hoy calificaría yo de alto riesgo. Entre ellos mi padre, Hipólito, al que con esta evocación tributo un filial homenaje. El tío Emilio entregaba a mi padre en mano la patata que mi padre se introducía en la boca y desplazaba de un lado a otro cuantas veces el tío Emilio se lo requiriera durante el afeite, hasta conseguir un apurado de cara, barba, barbilla y sotabarba que ni la Gillette fusionesa del anuncio de televisión con sus 5 afiladísimas cuchillas lograría hoy superar. Pero volvamos a la matanza. Lo que seguía al afeitado, abrir el cerdo en canal para extraerle las vísceras, también nos había sido prohibido. Los menores no podíamos presenciar aquellas imágenes de contenido explícito que ahora se dice porque herían nuestra infantil sensibilidad. Pero los astutos matanceros contaban con 2 trucos infalibles para echarnos de allí contentos como unas Pascuas. Primero, nos daban a comer el rabo del cerdo, concediéndonos el privilegio de ser los primeros en catar la matanza. Y después nos regalaban la vejiga del animal, que hinchándola con una paja nos servía de balón. Zambomba la llamábamos, para jugar al fútbol en las eras hasta reventar. Hasta reventar la zambomba, claro, porque nosotros, fuertes como robles, chicos fuertes, alegres y deportistas, cuando ni noticia teníamos de la nocilla ni de su machacón anuncio, seguíamos futboleando. Y a eso del mediodía, sudorosos y exhaustos, nos presentábamos en casa, en cuyo portal ya aparecía el cerdo colgado de la viga maestra del techo, abierto como un libro, en canal, para orearse. Si nuestra llegada coincidía con su pesaje, los mayores también nos pesaban a nosotros, uno por uno, dándonos el resultado no en arrobas como hacían con la bestia, sino en kilos, como el sistema de pesas y medidas manda hacer con los humanos y el respeto humano dicta. Y por fastidiar, solo por fastidiar, alguien iba con el cuento a la señora Eufemia, chivándole si lo sabría y a ella, que su Marcelino ni las 2 arrobas daba en la romana. Como habéis podido deducir, la señora Eufemia
era la madre de este pregonero, a la que tributo también el homenaje de citarla por su nombre, por el emocionante regalo para mí de la vida que me dio y por habérmela dado aquí, en el Valle del Cuco. Paisanas, paisanos, ¿os habéis parado a pensar alguna vez que de todos los animales domésticos que entonces teníamos en casa, el cerdo quizá era el único que carecía de nombre propio por el que ser llamado? Nombre propio que sí tenían los burros, los machos, incluso los perros. En mi casa tuvimos un burro que por alto y escuálido llamábamos dromedario, y a mí no me dejaban montar a solas sobre su lomo porque de caerme de tan alto me podía descalabrar vivo. Y mi tío Félix tenía en la cuadra, creo recordar, un macho al que llamó Lucero por un coqueto lunar que de nacimiento le había salido en lo alto del testuz, proporcionándole un esplendor sideral. Pues bien, con los cerdos no ocurría eso. Los cerdos nunca tuvieron nombre con el que pasara la historia. Por su efímera vida, me pregunto, todo lo más tomaban el de su dueña cuando por su singular peso merecían ser recordados. El cerdo de la fulanita ha pesado casi 20 arrobas y durante años, exageración incluida y aumentada, era el único cerdo con nombre propio de referencia en el pueblo. Y otro tanto pasaba con los jamones de excepcional sabor, sobreentendiendo todos que los elogios iban dirigidos al cerdo, de escucharse, por ejemplo, que los jamones de la fulanita habían sido ese año los más ricos del pueblo. Y aseveración tan simple a veces provocaba lógico desacuerdo, o que un espontáneo, muy quemado, esta es la verdad, soltara su gracieta diciendo socarrón que él había encontrado siempre los propios de la fulanita más apetitosos que los jamones de su cerdo. Y ala, todos a reír. Bromas aparte, destacar aquí el papel de las mujeres en la matanza. Sus manos siempre fueron garantía de buen mondongo. Ellas más que nadie supieron dar respuesta a la pregunta lanzada al aire en el siglo XIX, nada menos, por el escritor y político español Gaspar de Jovellanos, quien, haciendo inventario del rico legado que el cerdo deja al morir, del cerdo hasta sus andares, recuerda el refranero, se preguntaba al final de su loa: ¿pero existe animal que nos dé tanto? No, no existe, y estas mujeres del Valle del Cuco lo sabían y se lo reconocían, y el reconocimiento hubiera sido mutuo, de haber recibido el cerdo como nosotros recibimos del Creador el don de la palabra. De haber sido así, a nadie extrañaría ver y escuchar personas non gratas en su piara y en 100 kilómetros a la redonda. No quiero terminar este pregón trufado de ironías sin hacer referencia a la velada que ponía broche de oro al inolvidable día de la matanza, con toda la familia jugando a la lotería en torno a una mesa camilla que aquella noche se hacía más grande, con más sillas y más taburetes en derredor. En la capital a este juego le llamaron bingo, pero ni el juego es igual, ni la música de los números suena lo mismo. Que la cante el tío, pidió el amo del cerdo, el que con todo el derecho del mundo, recordad, se había librado este día de ir a la escuela. Y el tío más cachondo de los tíos de la familia cogía la bolsa, comprobaba que todos los números, desde Luis Pitín el 1 hasta el abuelo el 90, estuvieran dentro, y una vez los jugadores habían escogido sus cartones preferidos, anunciaba el inicio de la partida, elevando con una mano sobre su cabeza la mágica bolsa y agitándola con la otra por los bajos mientras decía: un meneillo y va a volar.
para sentarse a jugar a esta lotería. Acabo ya. Además de aritmética, había que dominar el santoral y saber que si el cantor invocaba a San José, era el número 19 el que cantaba. Y si a San Pedro, los jugadores debían colocar el garbanzo sobre la casilla 29 del cartón o sobre la del 25, si aquel niño grandullón de San Ildefonso, con la barba de varios días y voz de cazalla, anunciaba la Navidad, dando el alegrón de la noche a quien con ese número había logrado formar amboterna, cuaterna o quina, premios paradigmáticos de esta sin par lotería. Aunque lo genuino, lo que todos esperaban, era oírle cantar los números por el mote que les había impuesto la tradición. La niña bonita, el gancho del trapero, las monjitas de rodillas, los antojos de Mahoma, el cagatorcido, ese número 14 con el que la chiquillería explotábamos de risa al disfrutar como nadie del lenguaje escatológico. Y si, siguiendo la tradición, quedamos esta noche para echar unas partidas a la lotería. Llegada ya es la hora de concluir este pregón o sermón, porque de lo que se trataría ahora es de prepararnos para el sagrado momento de comulgar las exquisitas viandas que del cerdo nos tenéis preparadas. Como vocero que soy de esta liturgia profana que me habéis encomendado oficiar, solemnemente proclamo: tomad y comed todos de él. Comed hasta saciaros y regad bocados tan suculentos con ese vino glorioso de Ribera del Duero, bebida de dioses, cuyos mágicos destellos, olores y sabores sirven por igual para pasar y digerir a gusto y bien el yantar más contundente, como para brindar y sellar copa en alto el comienzo de una gran amistad. Y a punto de hincar el diente en esas irresistibles jijas o picadillo matancero que nos habéis anunciado y que ya vuelo, las tripas me piden que me salte a la torera el ayuno y abstinencia que los matasanos suelen imponer por motivos extracuaresmales y me entregue a ellas con avidez y deleite. Así lo haré, y por un día, y perdonad el exabrupto, que se joda el colesterol. ¡Salud, paisanos, y feliz matanza a todos!